Hola, saludos hermanos. Aunque no nos podemos reunir, seguimos haciendo lo que hacíamos, ¿no? De transmitir en directo por medio de Facebook y así estamos en contacto, aunque lo estamos por medio de teléfono y por medio de WhatsApp, pero siempre es bueno, ¿no? de seguir con la dinámica de las reuniones, ¿no? De compartir. Yo en esta tarde realmente tenía varias cosas que he traducido, porque aquellas personas que no lo saben, estuve un tiempo en Inglaterra y aprendí el idioma y Dios me llevó allí, ¿no? Porque me convertí en un grupo misionero, donde habían muchas nacionalidades, muchos hermanos que venían, unos eran de América, otros eran de Canadá, de Escandinavia, italianos, ingleses, franceses, y gracias a ellos yo pude conocer el Evangelio. Era ateo, no creía en Dios, pero sufrí una grave depresión porque no encontré la respuesta, ¿no? A las preguntas que me hacía, aunque busqué en filosofía y en libre pensadores y en tantas cosas, pero después de una vida de placeres y de trabajo, quise encontrar significado a la vida y no lo encontré. Entonces me hundí, me deprimí. Entonces vino este grupo misionero que se llama, todavía está rondando por el mundo, Cristo es la respuesta, ¿no? Y realmente fue la respuesta a mi vida y llegué a conocer el Evangelio, llegué a conocer a Jesús y llegué a conocer la obra de Cristo que hizo en la cruz y llegué a conocer esa gran salvación que Él ha hecho y es para todos aquellos que crean en Él. Yo creí en Él y Él me libró de la depresión, me libró de una vida vacía, de una vida sin sentido y realmente desde entonces estoy caminando con Él. Y en ese grupo, como habían muchos de los predicadores eran de habla inglesa, habían de habla italiana, necesitaban traductores, ¿no? Para intérpretes, para poder traducir sus mensajes. Y yo tenía nociones porque había trabajado en la hostelería y tenía pues nociones de inglés y creía que podría traducir o interpretar y no pude. Así que oraron por mí para que Dios me pudiera usar en ello, ¿no? Y con el tiempo, al cabo de un año, de 2 años, no lo recuerdo, Dios me guió a Inglaterra, donde estuve unos años allí y donde aprendí el idioma, como he dicho, y he podido desde entonces traducir a hermanos que han venido de visita a España y estoy también en un ministerio que se llama Los Gedeones Internacionales, donde han venido americanos y le he podido traducir. Y he hecho traducciones de mensajes de ministerios que son de gran alcance. Yo no me presento como ningún ministerio, no soy pastor, no soy maestro, pero sí he estado en situaciones donde he formado parte del liderazgo de una iglesia y he podido compartir. Pero, ahora estoy haciendo traducciones que son de gran bendición porque son de ministerios de gran peso, de gran calibre y realmente son de bendición para aquellas personas que lo escuchan, ¿no? Pero esta tarde no tengo 2 traducciones, pero no voy a hacer ninguna de ellas. Quiero hacer esto de una manera informal
y compartir lo que pues salga de mi corazón. Yo lo que estoy últimamente meditando acerca de esta situación que todos estamos viviendo, ¿no? De esta virus, ¿no? Que realmente es algo importante, ¿no? Porque ha cambiado nuestras vidas por un tiempo. Y yo estaba pensando acerca de esto, ¿no? Acerca de la enfermedad. Estaba buscando en la Biblia acerca de la enfermedad, porque yo estaba compartiendo el otro día con unos hermanos, ¿no? De que realmente muchas personas se aventuran a decir, ¿por qué este virus? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Qué es? ¿Cómo se ha originado? ¿Qué sentido tiene? Aquellos que tenemos fe, nos preguntamos acerca de esto, si está dentro de la voluntad de Dios, si es Dios quien está haciendo esto. Pero yo mirando las Escrituras, yo veo que compartía con estos hermanos de que Dios es un Dios que dice Santiago, que es el Padre de las luces, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿no? Y yo no creo que esto sea un don de Dios, este virus, no creo que sea una buena cosa. Dios no da estas cosas, esto se origina porque estamos en un mundo caído y esto forma parte de la vida que estamos viviendo en este mundo. El pecado entró en el mundo, por el pecado entró la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, el dolor. Llegará un tiempo, porque hubo un tiempo que eso no había en la creación que Dios hizo. Hizo al hombre perfecto y todo lo que hizo Dios era bueno y el hombre vivía en un paraíso. Yo estuve mirando un post que había hecho mi mujer en Facebook, que decía algo así como: no pretendamos hacer un paraíso de este mundo caído. Este mundo caído no tiene solución y va a peor. A pesar de la tecnología y a pesar de los avances de la ciencia, la enfermedad ahí está. Las pandemias vienen. Eso no han cesado, siempre han estado ahí. Y bueno, pues el hombre moderno puede pensar y hacer descubrimientos y decir de dónde procede el virus y cómo se ha desarrollado, cómo muta y todo lo demás. Pero eso forma parte de esta vida, de esta naturaleza caída, que como he dicho, hubo un tiempo no estaba. Y habrá un tiempo, porque Dios dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y entonces llegará un tiempo que no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Las cosas primeras, porque las cosas primeras pasaron. Ya habrá otro estado, el estado eterno, donde realmente Dios acabará con el mal. Pero el mal se introdujo en el mundo, como he dicho, por el hombre en su desobediencia a Dios, y como consecuencia entró el pecado, y a través del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces yo no creo que este coronavirus sea de Dios. Yo pienso que Jesús, hablando de Satanás, dijo que él era homicida desde el principio, el ladrón, que dijo que vino a robar, a matar y a destruir. Mas yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Entonces, el diablo, su obra es la de robar, matar y destruir. La obra de Dios, la creación de Dios. Y eso emplea pues toda clase de calamidades en la humanidad. Así que Dios decía
Por el contrario, Cristo ha venido y ha venido para dar vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. No quiere quitarnos la vida, sino quiere darnos vida eterna, por toda la eternidad. Ese es el mayor don que Dios nos da por medio de la persona de su Hijo. Más vida abundante que esa no existe. La vida eterna, la vida de Dios. Y yo pienso pues eso, que en este tiempo pues es un tiempo de calamidad, es un tiempo de adversidad, que como yo oía esta mañana, es una llamada de despertador. Los ingleses dicen wake up call, y parece que suena mejor, ¿no? Pero una llamada a despertar de la situación que este mundo, gran parte, se ha olvidado de Dios. Han dejado a Dios. Sus filosofías modernas, pues sus filósofos modernos han descartado a Dios, han puesto a Dios a un lado y han dicho que, bueno, pues que no hay propósito alguno en la vida y que lo único que nos espera es la muerte. Dios dice que hay vida en abundancia, hay vida eterna. Y yo estaba buscando, como decía al principio, acerca de la enfermedad que siempre ha estado en esta tierra. Y bueno, pues he mirado la Biblia y me he topado con algunos textos bíblicos y he visto la importancia que es la de orar a Dios en este tiempo, ¿no? De clamar a Dios. ¿Qué importancia tiene, no? Y ahí he visto que algunos políticos han invocado un día de oración, como Trump, ¿no? Porque decía que su país siempre ha buscado a Dios en tiempos de calamidad. Y esto es algo que agrada a Dios, ¿no? De que realmente, pues, podamos buscar a Dios en situaciones como esta. No sé si es algo típico, un dicho popular que dice que solamente nos acordamos de Dios cuando lo necesitamos, ¿no? La oración es algo que debería ser algo habitual, porque como seres creados hay un Dios del cual dependemos y debemos relacionarnos y tener comunión con Él, y eso se hace por medio de la oración, de conversar con Él, de hablar con Él, de clamar, de suplicar, de interceder. Y bueno, pues, como he dicho, hay que invocar el nombre de Dios y clamar a Dios en situaciones de necesidad, más todavía, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? De que hubieron reyes, gobernantes en Israel, que también hicieron unas oraciones cuando su pueblo, su nación, se encontraba enfrentando calamidades, ¿no? Hay una historia de un rey que también tuvo que enfrentar, pues, el asedio o la amenaza de otra nación que venía en guerra contra él, ¿no? Este rey se llamaba Josafat. Y aquí él hizo una oración cuando se vio amenazado, y lo tengo, que se encuentra
Vaya. En segunda de Crónicas 29. Y él dijo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Él hizo esa oración porque se veía amenazado, tuvo temor de que su nación fuera invadida, fueran llevados cautivos, padecieran toda clase de males y clamó a Dios, ¿no? Clamó a Dios y Dios los salvó de esa situación. ¿Y qué hicieron? Dios le dijo, en esta ocasión no tenéis que hacer nada. Yo mismo pelearé por vosotros. Y les dijo que lo único que tenían que hacer era alabarle a Él. Así que envió personas que fueran cantando y alabando al Señor. Y hay, en la Biblia podemos ver que muchas personas, un rey anterior a él, el rey David, que compuso tantos salmos y tantas alabanzas a Dios. Hubo uno, el Salmo 46, donde Dios dice, estad quietos, estad tranquilos y conoced que yo soy Dios. Y realmente en ese salmo dice, aunque no sé, de memoria no lo recuerdo, pero aunque los montes se trasladen al corazón del mar, aunque el mar brame, aunque la tierra haga esto y lo otro, vosotros estad tranquilos, ¿no? Y a veces Dios obra en situaciones como esta, y obró en esta situación con Josafat. Lo único que tenían que hacer es alabar a Dios, y Dios quitó de en medio esa amenaza. ¿No podríamos nosotros clamar a Dios y frenar ese virus? Podría Dios detenerlo, porque la palabra en las Escrituras dice que está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay uno que al presente lo detiene. Dios está deteniendo el mal, lo está restringiendo, lo está refrenando. Y si permite que no avance más, o podría hacerlo, que no avanzara más, podría detenerlo, podría quitarlo. Pero ¿estamos nosotros clamando a Él? ¿Estamos realmente orando para que lo haga? ¿O simplemente hay muchas personas que no creen en Él y por supuesto ni oran, y esto es algo que forma parte de la vida, un agente infeccioso más que está ahí y que puede, tenemos que resignarnos y sufrir las consecuencias y morirnos si hace falta. Entonces no hay solución para la mente que no cree en Dios. Pero para aquellas personas que creen, este gobernante, este rey, lo que hizo fue simplemente imitar a otro rey que fue quien edificó un templo para Dios, a Salomón. Él imitó a Salomón. Salomón también en un libro de la Biblia que se llama, que es Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 37, también es la misma oración que hizo Josafat, la imitó de Salomón. Y Salomón dijo, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo el pueblo o todo tu pueblo Israel cuando
cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y este fue un gobernante, Salomón, personaje histórico para aquellas personas que me puedan estar escuchando que no conocen la historia bíblica, no conocen a estos personajes. Estos personajes no son fábulas, esto no estoy hablando de mitología griega, no estoy hablando de alguna filosofía, estoy hablando de la historia de un pueblo, la historia del pueblo de Israel. Salomón fue un rey de Israel, su padre fue David, y él edificó un templo a Dios, y esta oración la hizo en esa inauguración del templo. El templo de Dios, casa de oración. El templo de Dios es donde podían ir y orar y clamar a Dios. Y pone una serie, el que tenga tiempo para hacerlo puede leer este capítulo 8, porque aquí da una serie de situaciones donde se puede orar. Pero la que nos concierne a nosotros es esta, ¿no? Que si en la tierra hubiere hambre o pestilencia, y esta es la tierra que vivimos, que ha sido maldita por causa de la desobediencia, por causa de dejar a Dios a un lado, por causa de que el pecado entrara. Salomón fue un rey que amó a Dios, un verdadero hombre que amó a Dios con todo su corazón y elevó su nación al máximo. Recibió sabiduría inmensa por parte de Dios. Escribió varios libros inspirados por el Espíritu Santo. Uno de ellos, Proverbios, que en uno de sus proverbios dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado es la vergüenza, el deshonor. Y él elevó su nación al máximo. Y hay un texto que dice que todo el mundo vivía seguro. Todo el mundo tenía sus posesiones y vivía con una seguridad total. Había justicia. Pero el pecado, dijo, era la vergüenza y el deshonor de las naciones. Y muchas veces nosotros ya somos muy relativos en cuanto a la moral y en cuanto al pecado, pero realmente la justicia, la verdadera justicia es cuando se aplica el bien, cuando se condena el mal. Y los hombres hoy en día están de alguna manera diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y están cambiando la justicia realmente y poniendo justicia humana, y se han olvidado de la justicia de Dios. Y por esa razón abunda el pecado. Y por esa razón, pues muchos pueblos al final caen corrompidos, como grandes imperios han caído, grandes civilizaciones han caído, porque han dejado que el pecado entrara en sus políticas, en sus filosofías, y han sido destruidas. El pecado produce muerte, el pecado produce enfermedad, el pecado produce dolor y miseria. Y Salomón fue un hombre de Dios que elevó su nación a un esplendor glorioso, porque era un hombre que aplicaba la justicia de Dios, realmente. Y entonces es eso, ¿no? De que fueron personas que creían que Dios intervenía en la historia, intervenía en su nación, y cuando el mal venía sobre ellos, sea por medio de amenazas de guerra, sea por medio de plagas, de pestes, de enfermedades, sea cualquier cosa que pudiera venir a las vidas, oraban y clamaban a Dios. Y eso es algo que yo creo que en esta situación debemos hacer.
de orar y de clamar a Dios. Principalmente la iglesia. La iglesia es lo que... La iglesia es la casa de Dios, es el templo, es donde realmente está ese ministerio de orar y de interceder y de suplicar. Y en estos momentos que si no oramos en este tiempo, si no clamamos en este tiempo, si no intercedemos en este tiempo, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y es tiempo de orar y de interceder. Y bueno, pues hay una gran necesidad ahora. Nosotros salimos a las 8 a aplaudir a todo el servicio de salud. Pero mucho mejor es orar por ellos. Orar por ellos. Para que Dios realmente les dé fuerzas, para que Dios les dé gracia, para que Dios les ayude, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios pueda intervenir en sus vidas y puedan poder cumplir con su trabajo, con una manera que puedan tener paciencia y que puedan tener las cualidades para hacerlo. Orar por el servicio de salud, que tenemos un buen sistema de salud, pero se está colapsando, las personas están enfermando y hay necesidad de personal médico. Pues la iglesia debe orar, nosotros debemos orar por los reyes y por los políticos. Dice la palabra de Dios que hagamos oración por ellos, para que podamos vivir quieta y pacíficamente. Tenemos que orar para que Dios les dé sabiduría, como dio a Salomón, para que puedan ejecutar la justicia correcta, la justicia, la buena justicia. La justicia, ¿qué es la justicia? Pues es aplicar el bien, y desechar el mal. Eso es la justicia, aplicar el bien y desechar el mal. Que los gobernantes puedan discernir entre el bien y el mal y aplicar el bien y desechar el mal. Y hay que orar por los gobernantes, hay que orar por todas las personas que están enfermas. Este virus ataca a las personas mayores. ¿Cómo puede ser esto algo que algunas personas puedan culpar a Dios? Dios ama al mundo, y más en la Biblia se da hincapié que al huérfano, a la viuda, a la persona mayor, a las personas débiles, Dios las ama más y enseña que hay que ayudar a tales personas. Así que Dios no está haciendo esto. Esto es el mal que viene de esta tierra, que está de alguna manera influenciada por el enemigo, por el destructor, que viene a robar, a matar y a destruir. Así que es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de orar para que Dios frene, para que Dios pare, para que Dios restrinja a este malvado. Hubo en la historia, también en la historia bíblica, vemos situaciones que también de amenazas, de extinción, incluso de una nación como la nación de Israel. Pero en la providencia divina Dios elevó estoy hablando de un imperio persa que Dios en su providencia elevó a una sencilla mujer a ser reina, y ella evitó por medio de interceder a su rey, a su esposo, para que detuviera una trama de un personaje que quería eliminar a toda la nación judía, que vivía entonces bajo esos dominios persas. Esa es la historia de Esther, se encuentra en la Biblia, lo pueden leer. Y ella
arriesgó su vida porque en aquellos tiempos había un decreto real que no podías tener audiencia así sin más, entrar en la presencia del rey, aunque fuera un familiar, porque si no extendía el rey su cetro, esa persona podía ser condenada. Y sin embargo Esther se arriesgó y comenzó a interceder por su nación, por su pueblo, y ya había sido decretado el mal sobre ellos para extinguirlos, y sin embargo todo eso se frenó y todo eso se paró. Y eso es, un personaje que se llama Amán fue quien inició esa trama porque, por su orgullo, porque había un judío que no le reconocía y no se humillaba ante él, no se arrodillaba ante él, y él pensó, bueno, pues no voy a molestar solamente con un judío, me lo voy a cargar a todos. Y habló con el rey y lo convenció para quitar de en medio a todos los judíos, diciéndole que ellos no, esto era una lacra, que ellos no hacían nada, que fuera. Y lo convenció. Sin embargo, ahí estuvo Esther, la providencia de Dios, y pudo interceder y pudo salvar a su pueblo. Y Esther, esto podíamos hacer analogías, ¿no? De Esther también como la iglesia, y intercediendo al Rey de Reyes y pidiendo por la salvación de la humanidad, la salvación de su pueblo, la salvación de las almas. Y es esa la labor de la iglesia, la de orar, la de interceder, la de suplicar, la de realmente hacer que las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, que las personas puedan ser sanadas, que las personas puedan ser bendecidas, que las personas puedan conocer a Dios, que las personas puedan depender de Dios. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor, y es el Padre de las luces, toda dávida y don perfecto. Hermanos, este virus no es un don de Dios. Es una obra maligna, más. Y debemos orar para que Dios restrinja y termine con esta pandemia y pueda cumplir sus propósitos y su voluntad. Así que esto es lo que yo quería compartir más o menos en esta tarde con vosotros. Y Santiago estaba compartiendo, decía en su saludo, salud. Y eso es mi deseo y el deseo de la iglesia y el deseo de Dios, que haya salud. Pero el pecado, la maldad, ha arruinado las vidas y ha traído males. Y si las personas se humillan y reconocen sus pecados, reconocen su maldad, Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede bendecir, Dios puede hacer que de situaciones como esta pues puedan realmente superarlas y vencerlas, y con ánimo y con fuerza. Y eso lo puede hacer Dios si realmente creemos en Él, si realmente nos humillamos ante Él, si realmente le reconocemos a Él y realmente recibimos de Él su respuesta, que su respuesta siempre es de gracia, es de un favor inmerecido, es de amor hacia nosotros, es de liberación, es de traer libertad. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús, cuando vino para deshacer las obras de Satanás, vino para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que este mundo está lleno de la obra de Satanás, de tanta maldad y de tanta esclavitud, adicciones y pecados. Pero Jesús vino para traer libertad, para mostrando su amor y mostrando su verdad y dándonos a conocer al Dios invisible. El Dios invisible que se hizo visible en la persona de Cristo. Que Dios os bendiga. Amén.